Hola, buenos días. Me presento, yo soy el doctor Álvaro Ursúa, soy hepatólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y hoy día vamos a hablar del tema de varices ectópicas, ¿qué hacer? Entonces partimos con un caso clínico. Tenemos un hombre de 58 años con sobrepeso que ingresa con melena y hematemesis, sin otros antecedentes mórbidos previos. En los exámenes destaca trombocitopenia, una bilirrubina de 2 y un INR de 1.5. Por lo tanto, se sospecha que puede tener algún grado de cirrosis / hipertensión portal. Se hace una endoscopia digestiva alta pensando en que va a haber algún sangrado por hipertensión portal. En el esófago se ven solamente varices pequeñas sin signos de riesgo. En el estómago una gastropatía, hipertensión portal y algunos restos de sangre. Y en el duodeno aparece un gran paquete varicoso ya que está sangrando. Y es aquí cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con estas varices que no son las que estamos acostumbrados a ver habitualmente? Ligamos las varices, usamos esclerosis, usamos un procedimiento endovascular llamado BRTO, del cual vamos a hablar un poco, cianocrilato, como en las varices gástricas, pensamos en instalar un TIPS, pensamos en abrir la puerta en caso de que la puerta esté tapada, y bueno, la respuesta, como muchas cosas en medicina, depende, ¿ya? ¿Y depende de qué? Depende de la situación clínica del paciente y de algunos antecedentes y de algunas preguntas que pretendemos responder en esta presentación. ¿Tiene el paciente o no tiene cirrosis o cuál es su función hepática? La hipertensión portal que está generando estas varices, una hipertensión portal que es global, es decir, no oclusiva, o hay algún grado de oclusión en el árbol portoespleno-mesentérico que está generando la hipertensión, y por supuesto cuáles son los recursos que tenemos disponibles en nuestro centro. Y para poder un poco responder a estas preguntas necesitamos saber cuál es la evaluación endoscópica. Es esencial conocer la anatomía y en esto es muy importante tener una imagen contrastada, habitualmente un TAC, puede ser también una resonancia, y entender que el enfoque de estos pacientes, los pacientes que tienen varices ectópicas, es un enfoque muy multidisciplinario en el cual es importante la opinión del endoscopista, es esencial la opinión del radiólogo intervencional, del hepatólogo y muchas veces también del cirujano. Por lo tanto, vamos a hablar durante esta mañana acerca de algunos conceptos claves de las varices ectópicas, qué tipo de varices ectópicas existen, cómo podemos reconocer si la hipertensión portal es global o es oclusiva o segmentar, y cuál es el rol del escáner o las imágenes contrastadas en esta pregunta, cómo manejamos inicialmente esta hemorragia, y vamos a hablar de manejo específico de algunas de las cuales son las más frecuentes, como son las varices duodenales, las varices enostomas o parastomales, las varices colónicas, y algunas palabras acerca de varices ectópicas y presencia de trombosis esplácnica. Y vamos a finalizar con algunos mensajes para la casa. Con respecto a conceptos, definimos varices ectópicas como todas aquellas varices que se desarrollan en cualquier sitio del tracto gastrointestinal distinto al habitual, es decir, que no son varices gastroesofágicas, y aquí no hay consenso en la literatura, pero en muchos lugares las varices rectales no se consideran como varices ectópicas, y en algunos otros textos se consideran como ectópicas. Como en realidad son bastante frecuentes dentro de las varices ectópicas, los textos más actuales no las consideran dentro de las varices ectópicas, y también hago la cápite de que hablamos de que son en cualquier sitio del tracto gastrointestinal, pero en realidad también se pueden desarrollar en algunas otras zonas, como en el tracto geniturinario, e incluso también pueden haber varices ectópicas a nivel diafragmático. Globalmente corresponden a un 2 a un 5% de las hemorragias variciales en los cirróticos, lo cual no es muy frecuente, pero es importante por algunos puntos. Uno, porque habitualmente sangran con un gradiente venoso de presión hepática más bajo del que estamos acostumbrados para las varices esofágicas, que es el punto de corte son 12 milímetros de mercurio, que cuando están presentes tienen 4 veces más riesgo de sangrado que las varices esofágicas, y más importante aún, que su mortalidad alcanza hasta un 40%, bastante más alto que la mortalidad de las varices esofágicas, que actualmente rondea entre el 10 al 15%. Cuando la hipertensión portal no es por cirrosis, las varices ectópicas son mucho más importantes como causa de hemorragia digestiva, y eso es importante saberlo según los antecedentes del paciente. La literatura describe que hasta un 20 o un 30% de las hemorragias variciales en pacientes que tienen hipertensión portal de otra causa son por varices ectópicas, por lo tanto hay que pensarlo en este grupo de pacientes. Y lo que es esencial para la comprensión de esta presentación es que no existen guías ni suficiente evidencia de estudios controlados para poder hacer recomendaciones. Por lo tanto, lo que vamos a conversar durante esta mañana son recomendaciones de expertos o basados en series de casos clínicos o casos clínicos aislados. Con respecto al tipo de varices ectópicas, si uno hace una revisión y junta toda la literatura, lo que podemos decir es que las más frecuentes son las duodenales y las ostomales o parastomales, ya en cuanto a frecuencia y en cuanto a
porcentaje de representación de hemorragia digestiva por varices ectópicas. Ya las duodenales corresponden aproximadamente entre un 25 y un 33% de los sangrados por varices ectópicas y las ostomales hasta un 50%. Esto depende si uno revisa la literatura occidental o la literatura oriental. Y esto es porque las ostomales o parostomales son más frecuentes en pacientes con hipertensión portal secundaria a cirrosis. Por lo tanto, en las series occidentales son más frecuentes las ostomales o parastomales, mientras que en las series orientales, en las cuales en las series orientales es más frecuente las duodenales porque las duodenales son más frecuentes en hipertensión portal segmentaria, digamos, por ejemplo, secundaria a una hipertensión, a una trombosis portal. Y luego, por frecuencia, están las yeyunoileales, las colónicas y más raras las biliares, vesicales, uterinas y vaginales. Con respecto a cuál es la hipertensión portal que está generando las varices, es muy importante responder esta pregunta. Tenemos que saber si la hipertensión portal es global o si la hipertensión portal es oclusiva y si el paciente tiene o no tiene cirrosis, ¿ya? En general, digamos, la mayoría de las veces lo que ocurre es que hay una combinación de ambos factores. Como ven aquí en el gráfico, en los pacientes cirróticos se genera una hipertensión portal, ¿no es cierto?, que es global, y esto es lo que va a desarrollar la aparición de varices, pero que habitualmente son en territorio gastroesofágico, que es lo habitual, aunque bajo ciertas condiciones pueden aparecer varices en otros territorios. Cuando la hipertensión portal es oclusiva, ya sea por una trombosis o por alguna otra causa que disminuya el lumen o que cambie, digamos, las condiciones del árbol portoespleno-mesentérico, se va a generar una hipertensión portal que es segmentaria. Y lo que ocurre, como les decía anteriormente, más frecuentemente es una combinación de ambos hechos, es decir, que el paciente tiene por alguna razón una hipertensión portal global y que se asocia a algún otro hecho, como por ejemplo en un paciente cirrótico que aparece una trombosis de la aorta. Es importante, digamos, saber si la hipertensión portal es global o es oclusiva, porque va a depender de esto el tipo de tratamiento que yo le voy a ofrecer al paciente. Por ejemplo, en los pacientes cirróticos en los cuales la hipertensión portal es global, debería pensar, cuando ocurre un sangrado por varices ectópicas, en una solución más definitiva para el aumento de la presión portal. Como primer tratamiento para muchas de estas varices, uno puede utilizar, por ejemplo, cianoacrilato o esclerosante, es decir, terapias endoscópicas, pero si recurre, rápidamente tenemos que pensar en una solución más definitiva, como por ejemplo es la instalación de un TIPS, ya que es algo que ya más o menos conocido, asociado o no a coils o esclerosantes de las varices, o se puede hacer un TIPS más un procedimiento llamado BRTO, del cual vamos a explicar ahora en qué consiste, ya que es por sus siglas en inglés, es el término como se conoce. Y luego, por ejemplo, si tenemos un paciente en la cual la hipertensión portal es global, pero además también hay un cierto grado de hipertensión portal oclusiva, por ejemplo, con trombosis, ahí tal vez el tratamiento no sea solamente un TIPS, sino que un TIPS más un procedimiento que cada vez se ha hecho más frecuente en la literatura, que es la recanalización portal o en el fondo abrir el flujo de la porta. Con respecto al BRTO, del cual tal vez no están todos muy familiarizados, esto consiste en un procedimiento endovascular realizado por los radiólogos intervencionales, en los cuales por vía retrógrada, ya ingresando por la circulación central, se hincha un balón en alguno de los shunts que comunica la circulación portal con la circulación sistémica, habitualmente un shunt gastrorenal, como muestra aquí esplenorenal, como muestra el gráfico, y lo que hacen los radiólogos, ¿no es cierto?, es hinchar este balón y luego a través de un catéter se esclerosan las varices, ¿ya? Y la presencia del balón en esta zona permite que el esclerosante se mantenga en la variz y que no digamos, no pase a esa circulación sistémica. Cuando la hipertensión portal es por oclusión esplácnica, es decir, es oclusiva o segmentaria, ya el tratamiento es distinto. ¿En qué condiciones aparece este tipo de hipertensión? Una de las cosas más frecuentes y que cada vez se reconoce más porque las técnicas de imagen han mejorado son las trombosis esplácnicas, como por ejemplo de la esplénica, la mesentérica, de la aorta, que es lo más habitual, o incluso una trombosis de algún shunt, que puede ser espontáneo o post procedimiento, y también puede haber oclusión esplácnica en caso después de algún procedimiento, como por ejemplo lo que ocurre después de alguna cirugía, ya por ejemplo adherencia, y esto es lo que ocurre muchas veces en las varices asociadas a ostomía, después de algún procedimiento justamente que era para manejar otras varices, como por ejemplo un BRTO para manejar varices gástricas. Y como les comentaba anteriormente, cada vez se sabe más acerca de lo que tiene que ver con el tema de recanalizar el flujo a través del eje portoespleno-mesentérico, y este probablemente sería el tratamiento en un paciente que tenga una hipertensión portal oclusiva.
Aquí me refiero cuando hablo de recanalizar el flujo, de recanalización portal. Ya aquí les voy a mostrar un esquema que saco de una publicación del Transplantation del Dr. Salem de Chicago, radiólogo intervencional, que es uno de los pioneros, digamos, en el tema de la recanalización portal. Aquí observamos una venografía directa hecha a través de una vena suprahepática en la cual vemos que hay una oclusión completa de la porta, ya con desarrollo de circulación colateral o lo que llamamos como cavernomatosis portal. Y lo que se hace en este caso ya es de alguna forma ingresar al eje portoespleno-mesentérico para poder acceder a la zona que está trombosada y abrir el flujo en esa zona. En este caso lo que estamos viendo es una punción directamente en la esplénica y si ustedes observan lo que se ve acá es un gran paquete varicoso porque el flujo tiende a escaparse completamente por las varices debido a la obstrucción que hay en la porta o la cavernomatosis portal. Entonces, esta, digamos, obviamente es una cosa que hacen los radiólogos y aquí es donde el procedimiento no es un procedimiento sencillo, sino que lo que hay que hacer es pinchar la esplénica y luego avanzar un catéter para lograr, digamos, vencer la resistencia generada por la zona cavernomatosa. En general, siempre hay algo de flujo, por lo tanto, un catéter muy fino debería ser capaz de pasar. Aquí lo que vemos en el fondo es que el catéter avanzó a través de la esplénica y luego llega hasta la mesentérica superior. Por vía, al mismo tiempo, por vía transyugular, ¿no es cierto? Estamos ingresando a través de una vena suprahepática hacia alguna de las ramas de la porta. Es necesario que para este procedimiento que haya algo de flujo en alguna de las ramas portales. Y luego utilizando un lazo se comunica, ya bueno, esta aguja atravesó el hígado, ¿no es cierto? Llegó hacia la rama portal y por otro lado estamos ingresando por la esplénica y por la porta o por la porta filiforme que existe y entonces lo que se hace es que a través de un lazo se comunican ambos accesos. De esa forma tenemos una comunicación, ¿no es cierto?, entre la porta y la esplénica. Esta es la zona donde está toda la cavernomatosis. Lo que hacen los radiólogos habitualmente es que para poder saber cuánto es el largo de la trombosis usan un catéter Pictel que tiene medidas establecidas. Y luego lo que se hace es instalar un stent. La gran mayoría de las veces se instala un TIPS asociado a otros stents. Otras veces se instala solamente un TIPS. Y con eso logramos nuevamente abrir el flujo. Y ustedes ven aquí como ya... Aquí está la porta, la esplénica, mesentérica superior y está el TIPS instalado. Y este es el resultado después de 3 meses, es decir, logramos recanalizar el flujo a través de la porta y este es actualmente uno de los tratamientos que se preconiza para pacientes que tienen cavernomatosis portal asociado a complicaciones como por ejemplo varices ectópicas o varices también que pueden ser no varices ectópicas. Y bueno, ¿cómo es que respondemos esta pregunta que yo les planteaba acerca de si la hipertensión portal es global o es segmentaria? Y aquí es importante la clínica, son importantes los antecedentes para saber si el paciente tiene o no tiene cirrosis, pero más importante aún son las imágenes. Y aquí es muy importante las imágenes contrastadas y probablemente una de las imágenes de las cuales más utilizamos es el TAC abdominal con contraste. ¿Por qué? Porque nos responde bastantes preguntas. Uno, si el paciente tiene o no tiene elementos de cirrosis. Podemos conocer cuál es la anatomía del eje portoespleno-mesentérico, saber, por ejemplo, si hay o no hay trombosis, si hay o no hay cavernomatosis, evaluar la extensión de las varices y evaluar si existen shunts portocava o portoportales para, por ejemplo, plantear tratamientos como el que les mostraba anteriormente, que es el BRTO. Acá, solamente a modo de ejemplo, para entender, digamos, lo importante que son las imágenes, ya tenemos una imagen coronal de un paciente que presenta un gran paquete varicoso asociado a la segunda porción del duodeno, que es lo que está marcado aquí con el asterisco, ¿ya? Y vemos cómo este paquete varicoso ya se comunica con la vena, aquí está la vena gonadal del lado ipsilateral. Acá vemos el paquete varicoso y como este drena directamente en la vena cava inferior, ¿ya? Y esta información es muy importante antes de plantear cualquier tipo de tratamiento, sobre todo endovascular.
El manejo inicial, ya solamente a modo de repaso, es igual que el manejo de cualquier otra hemorragia digestiva varicial, ¿ya? No hay mucha evidencia que avale esto, pero así como ocurre con las varices gástricas, que tampoco existe mucha evidencia, pero como fisiopatológicamente la causa es la misma, se justifica y se recomienda el manejo similar, es decir, utilizar vasoactivos como la terlipresina, somatostatina o octreotide, antibióticos profilácticos, una transfusión juiciosa, evitar el shock, intubación en los casos necesarios y evidentemente la endoscopia que se recomienda antes de 6 horas. Ahora entrando de lleno en algunas varices en particular que son más frecuentes y en las cuales podemos hablar acerca de algunas recomendaciones, recordando siempre que esto es recomendación de expertos, vamos a hablar primero de las varices duodenales. Como les mencionaba anteriormente, corresponden a un cuarto a un tercio de las hemorragias por varices ectópicas. En los casos de hipertensión portal intrahepática, que la mayoría de las veces es secundaria a cirrosis, corresponde a un 1 a un 5% de la hemorragia, y cuando estamos hablando de hipertensión portal extrahepática llega a ser hasta un 30%. Recuerden que les comentaba que estas varices son mucho más frecuentes en hipertensión portal de causa no cirrótica. Son más frecuentes en la primera y en la segunda porción del duodeno, y cuando aparecen en la tercera o en la cuarta porción, deberíamos pensar en trombosis o oclusión de la vena mesentérica. ¿Cuál es la terapia endoscópica? Bueno, yo aquí les muestro una foto de la literatura, que esto es un poco lo que queremos evitar. Ya acá vemos un paciente, ¿no es cierto? Esta es una hemorragia en nivel de la segunda porción del duodeno, en la cual inicialmente se sospechó que era un Dilafoy, se instalaron clips, posteriormente se hizo esclerosis, posteriormente se le inyectó cianocrilato, y esto es un poco lo que puede pasar con el duodeno, y hay riesgos, digamos, asociados de complicaciones. Entonces tenemos que tratar de evitar estas complicaciones, y para eso debemos saber cuáles son las terapias que tienen un poco más de evidencia y cuáles son las complicaciones y beneficios de una u otra, y en base a eso decidir. Por ejemplo, la ligadura, que es lo que estamos más acostumbrados los que hacemos endoscopía y que manejamos hemorragia digestiva varicial, tiene como cosa positiva que está más disponible, habitualmente en cualquier centro donde se pueda manejar una hemorragia digestiva varicial para ligadura. Hay algún beneficio demostrado en la literatura. Pero el problema de la ligadura, y razón por la cual actualmente son casos muy seleccionados los cuales se utiliza, es que hay riesgo de laceración de la variz. Recordemos que la mucosa del duodeno es bastante más delgada que la mucosa del esófago, por lo tanto la posibilidad, digamos, de laceración existe. Y la tasa de resangrado después de ligadura es bastante alta, que puede llegar hasta un 50%. Por lo tanto, lo que se recomienda en general es que si es que voy a usar ligadura, no usarla en varices que sean de un diámetro mayor al del endoscopio o el barril. Y la mayoría de las veces ocurre así. Ya las varices duodenales, como yo les mostraba en la primera imagen con la que partimos la presentación, son bastante más extensas y ocupan en general por lo menos unos 2/3 del lumen del duodeno. Por lo tanto, son pocos los momentos en los cuales uno podría usar ligadura. Con respecto a la escleroterapia, por ejemplo, utilizando etanolamina, que es una de las cosas más disponibles acá en Chile, tiene como pro que el beneficio está demostrado. En la literatura hay reporte de la literatura de escleroterapia, nos permite tratar la varix completa, ¿ya? Pero el problema es que hay riesgo de perforación o riesgo de ulceración, y en general actualmente lo que recomiendan, digamos, no guías, pero en el fondo las revisiones de expertos, es utilizar en caso en que uno no pueda utilizar el cianocrilato, ¿ya? Y entrando de lleno en el cianocrilato, ya actualmente es lo que más se utiliza desde el punto de vista endoscópico para tratar las varices duodenales, ¿ya? Es lo más reportado en los últimos años, hay un beneficio demostrado. Es cierto que existe un riesgo, ¿no es cierto?, al igual que al usar cianocrilato en las varices gástricas, de embolía sistémica, y también hay un riesgo de perforación o de ulceración. Pero en general el riesgo de complicación es menor que la escleroterapia, y tenemos maneras de evitar, digamos, que las complicaciones ocurran. Una forma, por ejemplo, es utilizar la menor cantidad de lipidol posible. Ya recordemos que el lipidol no solamente se utiliza en las varices, perdón, en el cianocrilato por ser posible después su visión radioscópica, sino que también porque hace que el cianocrilato se demore más en polimerizar. Entonces, si uso menos lipidol, el cianocrilato va a polimerizar más rápido, entonces la probabilidad de que haya embolía es menor. Evidentemente, esto requiere, digamos, de cierto grado de expertise, porque si usamos muy poco lipidol, también el riesgo de que el cianocrilato, digamos, polimerice dentro de la aguja de inyección es alto. Y lo que también lo que nos puede ayudar es intentar realizar inyección de cianocrilato asistida por balón, similar a lo que les mostraba yo, de utilizar un balón por vía radiología intervencional para esclerosar directamente las varices. Lo que uno puede hacer es hinchar un balón, cerrar el shunt
y por vía endoscópica inyectar cianoclerato, ¿ya? Es una técnica que está descrita inicialmente en Oriente y nosotros en nuestro centro tenemos un par de casos publicados, digamos, con bastante éxito. Cuando fracasa la terapia endoscópica es cuando ya tenemos que empezar a pensar en terapias un poco más definitivas. Hay mucha evidencia actualmente con el uso de TIPS, ¿ya? Asociado o no a embolización con coils de las varices remanentes. Y en casos de urgencia en que el acceso por vía transyugular sea muy complejo o por casos de trombosis no se puede acceder, se puede hacer una embolización por vía transhepática, es decir, directamente puncionar la aorta y ingresar a través, digamos, por vía anterógrada hacia las varices. Se puede utilizar el BRTO que les demostraba yo, que hay mucha experiencia en varices gástricas, pero también en varices duodenales. Y en general, si hay trombosis, uno debería intentar la instalación de un TIPS más, como les mostraba anteriormente, una recanalización de la aorta para lograr, digamos, mejoría del flujo. Por lo tanto, un algoritmo que propongo yo para el manejo de la hemorragia digestiva varicial de origen duodenal, ya inicialmente el manejo general como cualquier otra hemorragia digestiva varicial. Intentar inicialmente un tratamiento hemostático endoscópico, donde probablemente lo más importante o lo que tiene más evidencia es el cianocrilato. Luego manejarlo como cualquier otra hemorragia digestiva con vasoconstrictor, en este caso por ejemplo terlipresina por 2 a 5 días, y una vez que se haya resuelto, iniciar profilaxis secundaria con beta bloqueadores no selectivos y además nuevas sesiones de cianocrilato hasta lograr la erradicación de las varices, que en general, a diferencia de las ligaduras que uno necesita más sesiones, en general con un par de sesiones habitualmente de cianocrilato, o incluso si quedó bien inyectado la primera vez, a veces ni siquiera es necesario volver a repetirlo. Cuando hay fracaso, debemos realizar una imagen contrastada para conocer la anatomía. Es importante también tener un ecodoppler para saber si los flujos son hepatopetales o hepatofugales, porque de esto va a depender qué zona vamos a, por ejemplo, en qué zona vamos a hinchar los balones para poder esclerosar las varices. Es muy importante que en este momento interconsultemos, digamos, si por ejemplo estamos viendo esto como endoscopistas o como hepatólogos, a los radiólogos intervencionales y a los cirujanos. Esto debe ser una decisión multidisciplinaria. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es si el paciente tiene o no tiene una contraindicación para TIPS. Si el paciente tiene contraindicación para TIPS y tiene varices duodenales, probablemente el tratamiento de elección sea una oclusión por vía retrógrada con un balón y luego esclerosar las varices. Sabemos que con esto no estamos solucionando el problema de la hipertensión portal, pero lamentablemente probablemente un paciente que tiene mucha insuficiencia hepática y con un TIPS se puede complicar más. Si el paciente no tiene contraindicación para TIPS, tenemos que saber si tiene o no tiene trombosis de la aorta. En caso de que el paciente no tenga trombosis de la aorta, en realidad cualquiera de los tratamientos que hemos conversado podría ser útil. Es decir, una instalación de TIPS más un BRTO o solamente un BRTO. Y en caso de que el paciente tenga una trombosis portal, probablemente lo que deberíamos intentar, ya no siempre se puede, es la instalación de un TIPS más una apertura del flujo portal, es decir, una recanalización portal. A veces, incluso estas cosas obviamente pueden fracasar, y en caso de esto, ¿cuál es la solución, digamos, o qué es lo que uno podría plantear? Se ha descrito en la literatura la cirugía, por ejemplo, la duodenectomía con tasas de morbilidad y mortalidad altísimas, y evidentemente si el paciente tiene, por ejemplo, es un paciente cirrótico con otras complicaciones de la hipertensión portal, probablemente lo que queríamos pensar en este paciente ya es en un trasplante hepático. Les pongo ahí solamente como acápite que para las varices yeyuno-iliales ya el tratamiento o el algoritmo es más o menos similar, con la diferencia de que uno podría usar un enteroscopio en vez de un endoscopio para poder acceder a las varices. Con respecto a las varices ostomales ya, o paraostomales, algunos datos o números importantes, son bastante frecuentes, ¿ya? Un 5% de los pacientes portadores de ostomas pueden tener varices ostomales, ¿ya? A pesar de esto, no existen trabajos, digamos, que sean controlados, sino que también, al igual que para las varices duodenales, esto es más bien experiencia. Algunos datos que son importantes, números importantes, el 70% son en relación a ileostomías, pueden también aparecer en relación a colostomías o a ileostomías asociadas, por ejemplo, al Bricker, en el caso, digamos, de comunicación con la vía urinaria. Pero lo más frecuente son la ileostomía y la mayoría en pacientes con colitis ulcerosa, ¿ya? Yo creo que eso probablemente tiene que ver porque la gran mayoría de la ileostomía actualmente son pacientes con colitis ulcerosa, entonces por eso es que también las varices aparecen en estos pacientes. La principal causa de hipertensión portal en pacientes con varices ostomales, como les comentaba al inicio de la presentación, es la cirrosis. Y luego aparecen en pacientes también con colangitis esclerosante primaria sin cirrosis, ¿ya? Probablemente son pacientes que igual tienen cierto grado de cirrosis y hipertensión portal, solamente que no está reconocida, pero así es como se reporta en la literatura, ¿ya?
Es importante tener en cuenta que aunque no haya evidentemente en una imagen una obstrucción de alguna zona, de ejemplo una obstrucción mesentérica, obstrucción portal, siempre hay algún grado de obstrucción, no necesariamente una trombosis, pero algún grado de obstrucción que muchas veces tiene que ver con fenómenos adherenciales después de la cirugía. Y como dato también importante, hasta un 13% de estos pacientes también tienen varices esofágicas. Como manera, digamos, de dividir o más bien de organizar el tratamiento de estas varices, ya lo que recomiendan los autores actualmente es dividirla en dos tipos de hemorragia por estoma. Está aquella que es un sangrado difuso, ya que es este ostoma que se observa, digamos, muy pletórico, ya, y si uno ve las imágenes, las varices comprometen todo el ostoma, y luego están aquellos sangrados en los cuales solamente hay un punto o es una variz principal la que sangra, ¿ya? Y estos son los pacientes que habitualmente con compresión logran controlar parcialmente su hemorragia. Y esto es importante porque en el fondo para decidir cuál es el tratamiento. En aquellos casos en que las varices, ¿no es cierto?, son más bien difusas en relación a la ostomía, lo que se recomienda en la literatura es la instalación de un TIPS para descomprimir la zona con esclerosis o no de las colaterales, ¿ya? Aquí yo les muestro una imagen, ya sacada una publicación del doctor Saad, radiólogo intervencional de Virginia, que tiene mucha expertise, digamos, experiencia en el manejo de lo que son las varices ectópicas. Acá vemos, ¿no es cierto?, que son varices ectópicas en relación a una ileostomía, ya con un shunt que comunica con la mesentérica, y aquí vemos la mesentérica, ¿no es cierto?, superior, y el shunt comunicando con las varices, y en este caso, ¿no es cierto?, aquí vemos la imagen radioscópica, lo que se hizo fue instalar, ¿no es cierto?, un TIPS, y vemos que una vez instalado el TIPS, al inyectar medio de contraste, las varices ya simplemente desaparecieron porque el flujo, que era hepato fugal, se hace completamente hepatopetal. Cuando el sangrado es localizado, ahí en realidad se han probado todo tipo de tratamiento. Como el sangrado es más localizado, hace más sentido ir a tratar solamente la variz que está sangrando, y por eso es que la oclusión con un balón avanzado por vía sistémica o el BRTO y su versión, digamos, anterógrada, que es la oclusión con un balón avanzado por la vía portal, pueden ser una buena forma de tratar. Y lo que está reportado recientemente en la literatura y que es bastante más sencillo es una punción directa de la variz con esclerosis de la variz. Si es que hay trombosis portomesentérica, al igual que en las otras causas que les estaba comentando, siempre hay que pensar en la forma de recanalizar la porta. Y como les comentaba, esto de la punción directa, a mí me parece que es una solución bastante menos invasiva, ¿ya? Esto se basa, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes que tienen varices ostomales en las cuales hay una comunicación entre el territorio sistémico y entre el territorio portal, ¿cierto? Aquí vemos un esquema donde está la vena mesentérica superior, ¿no es cierto?, los shunts que comunican con las varices ostomales y luego la comunicación con la circulación central. Y lo que se recomienda, ya esto también lo recomienda el doctor Saad, es buscar a través de ecografía, ¿no es cierto?, en este caso la aferente portal, esclerosar la aferente y en vez de hinchar un balón por vía sistémica, aprovechar el mismo ecógrafo para puncionar en la zona donde al presionar se corta el flujo, ¿ya? Y esto es lo que están haciendo acá. Y esto es un esquema de lo mismo, digamos, visto en directo. Acá tenemos, ¿no es cierto?, las varices, ¿no es cierto?, en relación a una ostomía. Acá vemos en este caso es la ilíaca del lado ipsilateral. Vemos la comunicación y vemos que al comprimir esa zona desaparece completamente el flujo. Entonces lo que recomienda este autor es buscar la aferente con ecografía, marcar la zona, luego buscar la zona donde yo corto el flujo, inyectar el esclerosante y al mismo tiempo comprimir. Después de 15 minutos de compresión, el esclerosante actúa solamente en esa zona y esto es un procedimiento que se hace solamente con anestesia local y un procedimiento que se hace sin sedación profunda y sin requerir ingresar, digamos, directamente de vía endovascular. Por lo tanto, es bastante sencillo. Con respecto a las varices colónicas, en la literatura habitualmente se describen como colorectales y se acuerdan que yo les comentaba al principio que las varices rectales actualmente no las consideramos dentro de las ectópicas, porque si consideramos las rectales como ectópicas corresponden hasta un 2/3 de las varices ectópicas, por lo tanto en general se considera que están en conjunto con las gastroesofágicas como las más frecuentes. Ahora, cuando hablamos de las varices colónicas no rectales, corresponden aproximadamente entre un 15 y un 25% de las varices ectópicas, y aquí
números importantes o cosas que me interesa que recuerden, la gran mayoría están asociadas a el colon ascendente, hasta un 65%, un 25% aproximadamente son del colon descendente y un 10% comprometen todo el colon. En general no comprometen el transverso, porque en el transverso no hay grandes comunicaciones entre la circulación sistémica y la circulación portal. Y otro dato que es importante, que a diferencia de otras varices ectópicas, en este caso hasta un cuarto de las varices pueden ser de origen idiopático. Es decir, si uno hace un estudio y busca hipertensión portal, sea cirrótica o no cirrótica, no encontramos hipertensión portal y habitualmente tiene que ver con malformaciones, digamos, malformaciones congénitas que generan la aparición de varices colónicas. ¿Cuál es el tratamiento de las varices colónicas? Cuando son idiopáticas o una hipertensión portal sin cirrosis segmentaria, uno debería evaluar la colectomía, ¿ya? Sobre todo cuando, por ejemplo, son solamente de un segmento, es decir, un paciente que tenga varices ectópicas del colon ascendente y que no tenga cirrosis y que ha sangrado más de una vez, probablemente hay que evaluar con los coloproctólogos la probabilidad de una colectomía. Y cuando son más bien difusas o son asociadas a hipertensión portal, por ejemplo en un cirrótico, es más efectiva la instalación de un TIPS, como es otro de los casos que ya les he comentado de varices ectópicas. El único problema sí es que las tasas de resangrado pueden llegar a ser de un 20%, y esto probablemente tiene que ver con la anatomía, ¿ya? Y con el hecho, como les comentaba anteriormente, que la mayoría de estas varices sangran con un gradiente que es más bajo, ¿ya? Y esto tiene que ver con temas de flujo, ¿ya? Obviamente las varices colónicas, si son del descendente más proximal, es decir, están muy alejadas obviamente de la porta, la instalación del TIPS va a generar que la disminución de presión o de flujo a ese nivel tan distal sea menor. Por lo tanto, lo que se considera o lo que se recomienda es instalar el TIPS, pero al mismo tiempo también, al momento de instalar el TIPS, evaluar cómo es que queda el flujo, y si vemos que queda mucho flujo turbulento en relación a las varices de esa zona, se recomienda embolizarlas o esclerosarlas. Algunas palabras con respecto a varices ectópicas y trombosis. Es poca la información que hay de varices ectópicas y trombosis, ¿ya? La mayoría de la información es de las varices que habitualmente conocemos, que son las gastroesofágicas, pero los datos importantes que tenemos que tener es que cuando un paciente tiene una hemorragia digestiva varicial y además tiene una trombosis portal, en general su pronóstico es más malo, ¿ya? Y esto es más malo habitualmente porque la presencia de la trombosis lo que hace es, digamos, ayudar a que persista la hipertensión portal y que el riesgo de resangrado sea más alto. Por lo tanto, lo que uno siempre debería buscar en estos pacientes es lograr abrir, digamos, el flujo portal, lograr repermeabilizar, ¿ya? Y para esto, el primer tratamiento, evidentemente, es la anticoagulación. Hay mucho, como se llama a veces, temor en el hecho de anticoagular un cirrótico, sobre todo anticoagular un cirrótico que ha sangrado, pero en general la literatura demuestra que la anticoagulación en pacientes con trombosis portal tiene poco riesgo de sangrado, y incluso algunos estudios han demostrado que los pacientes que tienen trombosis portal y que se empiezan a anticoagular tienen menos probabilidad de sangrado por hipertensión portal. Y un poco es como difícil de entenderlo de primera, pero esto tiene que ver obviamente con el hecho de que al mejorar el flujo a través de la porta, voy a disminuir la probabilidad de que los chants, ¿no es cierto?, estén abiertos y que las varices puedan sangrar. Cuando no hay respuesta a la anticoagulación, probablemente la indicación sea la instalación de un TIPS, con o sin anticoagulación. Eso no es una respuesta eso no es una pregunta que tenga una respuesta clara en la literatura. Es decir, un paciente que tiene una trombosis y que yo le instalo un TIPS, si es que tengo que mantenerlo o no tengo que mantenerlo anticoagulado, si es que ya logré abrir el flujo portal, no hay una respuesta clara con respecto a eso. Y en caso de pacientes que tengan ya una trombosis muy importante, probablemente hay que pensar en un TIPS más una recanalización portal, como ya les había comentado anteriormente. En caso de pacientes con varices ectópicas y trombosis que no sean cirróticos, ya debemos recordar que esta combinación es bastante más frecuente que en los cirróticos, ya, o sea, es más probable encontrar un paciente con una trombosis del eje portoesplenomesenterico no cirrótico asociado a varices ectópicas. Estas varices sangran menos que las varices esofágicas, pero cuando sangran son más graves y es más mortal. Por lo tanto, lo que uno debería pensar en estos pacientes es también, al igual que en los cirróticos, tratar de buscar la recanalización, que con anticoagulación se puede alcanzar hasta un 50%. Hay un par de reportes de la literatura hasta un 80%, pero en general si uno revisa los reportes que tienen más N y por más seguimiento son aproximadamente un 50%. Y al igual como ocurre en los cirróticos, habitualmente el sangrado va a ocurrir en los pacientes que no están anticoagulados.
Por lo tanto, como mensaje de hoy, me gustaría que recordaran que un 2 a un 5% de las hemorragias variciales en cirróticos pueden ser por varices ectópicas, por lo tanto, existe probabilidad que en algún momento, digamos, nos encontremos con este sangrado, que es importante recordar que la probabilidad de sangrar de estas varices es mucho más alta que las varices esofágicas, que sangran con gradientes venosos de presión hepática más bajos, por lo tanto puede aparecer un paciente que tal vez no parecía estar tan enfermo, y sobre todo que la mortalidad es muy alta y que puede llegar hasta un 40%. El manejo en estos casos debe ser multidisciplinario con un rol muy importante del radiólogo intervencional, del endoscopista, del hepatólogo. El rol de la endoscopía es inicial, pero es menor que para las varices esófago-gástricas. Y es muy importante contar con una buena imagen anatómica de la circulación portal y sistémica, y probablemente acá lo más importante es tener precozmente un TAC de abdomen y pelvis con contraste, que nos va a permitir evaluar, como ya les mencionaba, qué grado de hipertensión portal hay y qué tipo de hipertensión portal es, si es que es global o segmentaria, o ambos. Y muy importante que en casos refractarios, o en casos que pensemos que puedan ser refractarios, rápidamente hay que pensar en soluciones más definitivas o soluciones que son un poco más complejas en cuanto a su realización, como es el TIPS, el BRTO o la recanalización portal, y por eso si es que contenemos a alguno de estos pacientes deberíamos derivarlo rápidamente a un centro que cuente con radiología intervencional. Ahí hay bibliografía recomendada ya, que lo dejo para los que quieran, digamos, revisar algunos. Esta son la literatura de donde saqué la mayoría de la información que les estoy comentando. Eso es, muchas gracias. Hay un teléfono donde pueden hacer preguntas por WhatsApp por si alguien tiene alguna duda de la audiencia que está mirando por streaming. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Soy Francisco Barrera. Sí, reforzar esto de las preguntas por streaming para que envíen las preguntas al teléfono que se envió. Excelente presentación, súper interesante. Este escenario clínico es un desafío grande para nosotros como hepatólogos, y muchas veces nos pone en problemas porque son procedimientos que no lo hacemos con tanta frecuencia como tú dijiste, como la ligadura varicial, que estamos mucho más acostumbrados. El manejo de varices ectópicas es un poquito más menos frecuente y también más desafiante, creo yo. Mi pregunta va en dos preguntas tengo. Uno es que cuando uno encuentra una variz ectópica en un paciente por un hallazgo que no ha sangrado, aparte de chequear, como tú mencionaste muy bien, la vasculatura y que no haya alguna trombosis que manejar específicamente, la indicación es terapia local primaria sin haber sangrado, o beta bloqueo. ¿Qué uno puede hacer al respecto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con eso también, es cuando un paciente tuvo una hemorragia varicial y uno encuentra varices esofágicas y también una variz ectópica duodenal o gástrica a veces también, pero no hay una evidencia en la endoscopía que sugiera específicamente cuál sangró. Si tú tienes alguna recomendación ahí respecto a esos dos escenarios. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, en general cuando uno encuentra varices ectópicas y las varices no han sangrado, ya como esto es recomendación de expertos ya, pero y digamos, ustedes saben que está el consenso de Baveno, que, ¿no es cierto?, que es donde se juntan expertos en hipertensión portal y hacen algunas recomendaciones en cuanto al manejo de la hemorragia digestiva varicial. La recomendación tanto de Baveno como la recomendación también de algunos otros, digamos, autores en lo que me tocó revisar ahora y en lo que he revisado, es que en general si el paciente tiene varices y no han sangrado, al igual como ocurren las varices esofágicas y como también se recomiendan las varices gástricas, derivado de las varices esofágicas, es intentar como primera tratamiento el beta bloqueador no selectivo versus la terapia endoscópica. A propósito de esto, no es el mismo escenario, ya, pero hace poco, digamos, salió un metaanálisis de red, ya publicado, digamos, en este momento, sí, fue en Hepatology, ya, que demostró que para los pacientes con varices esofágicas, como profilaxis primaria, probablemente el beta bloqueador no selectivo sea mejor que la ligadura. Sabemos que Baveno recomienda cualquiera de las dos cosas, pero actualmente tal vez es mejor el beta bloqueador no selectivo versus la ligadura. Por lo tanto, mi recomendación sería que si nos encontramos con varices ectópicas sin sangrado, es utilizar beta bloqueadores no selectivos, ¿ya?
Sabemos que sangran con gradientes más bajos, por lo tanto tampoco estamos seguros de cuánto estamos haciendo, aparte que muchas veces no lo estamos midiendo el gradiente al paciente, pero probablemente es más seguro, digamos, para el paciente utilizar el beta bloqueador que hacer un tratamiento endoscópico. Y con respecto a la segunda pregunta, una pregunta muy interesante porque también nos pasa a veces, y un escenario más clínico más frecuente es lo que ocurre a veces cuando tenemos varices gástricas y esofágicas. ¿No es cierto? Tenemos un paciente que tiene una historia de una hemorragia digestiva varicial, ¿no es cierto? Porque tuvo una hematemesis muy importante y por distintos motivos, porque esta es la realidad, se hace la endoscopía con cierto grado, digamos, de tiempo del momento de la hemorragia, entonces ya no encontramos los estigmas habituales del sangrado varicial. En general también la recomendación, digamos, es que si yo encuentro varices esofágicas que, por ejemplo, son grandes o que tienen signos de riesgo, por lo tanto sabemos que esas varices tienen más riesgo de sangrar que las varices esofágicas pequeñas, por ejemplo. Y además encuentro varices ectópicas, como comentaba yo, es lo más probable, digamos, es que las que hayan sangrado hayan sido las varices esofágicas. ¿Ya? Entonces lo que uno debería hacer en esos casos es, por ejemplo, en ese caso en particular, por ejemplo, si hago una endoscopía, encuentro varices duodenales que no tienen ningún elemento, digamos, de riesgo, y veo varices esofágicas que no parecen haber sangrado, que no tienen un tapón de fibrina, pero que son muy grandes, por ejemplo, probablemente la recomendación es ligar las varices esofágicas. Lo digo, digamos, porque eso es lo que se recomienda y evidentemente es con cierto temor, ¿eh? Porque a todos nos ha tocado ver, a todos nos han contado, pero si uno revisa la literatura tampoco hay tanta información, pero nos ha tocado ver y está reportado, digamos, ¿no es cierto?, el hecho de que al ligar, por ejemplo, varices esofágicas, aumenten de tamaño las varices gástricas o tengan riesgo de sangrar las varices gástricas. ¿Ya? Y yo esto lo he comentado con algunos expertos en hipertensión portal y en general con la evidencia que tenemos actualmente, lo que uno debería hacer en ese caso es tratar las varices esofágicas y tan solo, digamos, esperar que las otras varices no vayan a sangrar, ¿ya? Pero digamos, eso es un poco lo que habría que hacer. Escenario clínico distinto y más sencillo sería si es que efectivamente hubo una clínica de hemorragia digestiva varicial y encuentro solo la variz ectópica, probablemente esa haya sido la causa del sangrado. ¿Ya? Pero yo creo que esto es una situación de caso a caso, ¿ya? Yo no podría, digamos, descartar que en alguna situación en particular tal vez yo trataría ambas varices en caso de que no tenga certeza o en caso de que ambas tengan, digamos, algunos elementos de riesgo. Y a propósito de eso, los elementos de riesgo están descritos principalmente para varices duodenales y son similares a los que están descritos para varices gástricas, es decir, tamaño, coloración, presencia de signos de riesgo, al igual que las varices esofágicas también. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muy buena presentación, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Una cosa práctica, en realidad, ¿en tu centro hacen los radiólogos intervencionales BRTO la recanalización de la puerta? Mira, nosotros, bueno, instalación de TIPS bastante frecuente, BRTO también hemos hecho. Como les comentaba, también se ha hecho este procedimiento que es combinado, ya endoscópico intervencional, en el cual ya su nombre es BOEIS, ya, y lo que se hace en el fondo es hinchar el balón, ¿no es cierto?, ingresarlo a través del shunt y por vía endoscópica inyectar el cianoclerato, ¿ya? Y recanalización portal, nosotros hemos tenido algunos casos en los cuales lo hemos planteado. Tenemos un par de pacientes como actualmente que estamos pensándolo en una situación distinta, no por hemorragia digestiva varicial, pero sí nuestros radiólogos intervencionales están formados en centros donde sí ellos practicaron la recanalización, por lo tanto, en caso de que ustedes tuvieran algún paciente, probablemente, digamos, podríamos nosotros intentar realizarlo. Ahora, este es un procedimiento que es bien complejo, no hay gran experiencia en el mundo, pero digamos un poco lo que se viene, ya lo que se viene para manejo de complicaciones de la hipertensión portal hemorrágicas y no hemorrágicas. Ya yo les mostraba ahí les mostraba, ¿no es cierto?, unas imágenes que yo saqué de una publicación del doctor Salem, ya radiólogo intervencional de Chicago, ya, y esa publicación en particular estaba dirigida más bien a otro setting, de hecho está en Transplantation, que es grupos de pacientes que no se pueden trasplantar, ya porque tienen cavernomatosis portal y que al lograr, digamos, abrir la puerta
un grupo de pacientes ya no necesita trasplante, porque al mejorar el flujo mejora su función, y el grupo de pacientes que sí necesita trasplante se puede trasplantar gracias a que uno abrió el flujo portal. Por lo tanto, este tema de la organización portal es un tema que a mí me parece que es muy importante que lo vayamos explorando, porque cada vez se hace más frecuente que tengamos pacientes, en este caso cirróticos, que además tienen compromiso, digamos, del eje portoespleno-mesentérico, que de alguna u otra forma hacen más difícil la posibilidad, por ejemplo, de un trasplante. Envían una pregunta vía streaming. Felicitaciones, Álvaro, por excelente presentación, dice Diego San Martín de Higuera, y pregunta: ligadura en varices ectópicas. Mira, como los comentaba anteriormente, en general, ¿qué varice ectópica podría ser, digamos, subsidiaria de ligadura? Las varices duodenales, ¿no es cierto? Las varices que están en el intestino delgado, por ejemplo, en yeyuno, que uno pudiese llegar con un enteroscopio. Y yo no quise complicar mucho la presentación, pero las varices tipo IgB2, ¿ya? O tipo 4 de Sarín, en algunos también las consideran como varices ectópicas, ¿ya? Y estas tres tipos de varices, si es que son pequeñas, ¿ya? O si es que caben, ¿no es cierto?, como les explicaba yo, en el barril de ligadura, yo creo que uno las podría ligar. Si es que eso no ocurre, no lo recomiendo, porque hay en la literatura, no tantos casos, pero hay suficientes como para que a uno le dé bastante, digamos, temor de laceración de la pared de la varis, y eso es muy difícil de manejar por vía endoscópica, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha tenido la situación clínica, porque esto también puede pasar en las varices esofágicas, ¿ya? Pero al lacerarse una varis, la probabilidad de lograr el control, digamos, endoscópico de eso es muy difícil. Por lo tanto, yo en general no recomendaría como primera terapia la ligadura en varices ectópicas. ¿Y las rectales? Las varices rectales es un tema totalmente distinto, ya en las varices rectales hay evidencia suficiente, ya no tocamos el tema porque yo creo que actualmente se considera las varices rectales como varices no ectópicas, ya, sino que en el fondo va un poco de la mano con las varices gastroesofágicas, y en las varices rectales hay bastante evidencia de que la ligadura anda mejor que el cianoacrilato, ya. En casos de pacientes en que tengan varices que son paquetes demasiado grandes y que uno crea que con la ligadura no lo va a poder cubrir, probablemente se usa el cianoacrilato, pero las varices rectales manejadas con ligadura, con los mismos conceptos que las varices esofágicas, tienen una muy buena respuesta, ¿ya? Así que yo creo que en general yo para varices rectales recomendaría como primera terapia ligadura. Diego también pregunta: ¿se debe considerar riesgo quirúrgico como el child en pacientes con varices ectópicas no cirróticas? Un paciente que tenga varices ectópicas y que no es cirrótico, en general uno no va a utilizar el Child o el MELD porque no es un paciente cirrótico, por lo tanto uno no debería tomarlo en cuenta. La clasificación de Child o MELD habría que usarlo en pacientes que tengan hipertensión portal secundaria cirrosis, y no quise entrar mucho en detalles con respecto a eso, pero claro, si uno, por ejemplo, tuviese pacientes que son Child A y en tu centro, por ejemplo, tienes un equipo de cirugía hepatobiliar o cirugía vascular, digamos, que tiene mucho expertise, uno podría utilizar lo que son los chants quirúrgicos para este grupo de pacientes, pero son pocos los pacientes ya en realidad que tienen una buena función hepática y que tengan una hemorragia muy importante y que requieran de una terapia, digamos, una terapia de derivación. Por lo tanto, la gran mayoría de estos pacientes habitualmente ya están en una fase de insuficiencia hepática que no nos permite realizar cirugía, pero sí, un paciente que no es cirrótico, no hay que utilizar esto de SCORT. Si es cirrótico y es Child-A, uno podría eventualmente plantear un tratamiento quirúrgico. Álvaro, respecto a la ligadura en varices ectópicas, a veces no es tan fácil evaluar el tamaño de la varis solamente por la apariencia endoscópica, porque es más profunda y a veces la endosonografía ayuda a caracterizar mejor el tamaño de la varis. Cuando uno liga la varis, claro, en el fondo, si cae la varis completa, quedamos seguros, digamos, y estamos tranquilos de que debería cortar el flujo. Pero si la varis es más profunda y uno la pesquisa completa, al caer el elástico va a quedar una escara y es posible que quede comunicado, digamos, a una varis grande. Por eso yo creo que es súper relevante que hay que asegurarse que la varis completa quede atrapada en la ligadura, y a veces no es tan fácil determinarlo solamente por la visión endoscópica. No sé qué te parece. Sí, bueno, ahí hay información en la literatura que la verdad es que muchas veces, como estos cuando son situaciones de urgencia, es difícil, digamos, el uso de la endosonografía. Algunos de nuestros centros contamos con endosonografía, pero bajo ninguna circunstancia endosonografía, digamos, las 24 horas. Pero, por ejemplo, en un caso particular en el cual, por ejemplo, un paciente tuvo una hemorragia digestiva clínicamente varicial y
veamos, y el paciente se estabiliza, digamos, y vamos a hacer una endoscopía un poquito más controlada, ¿no es cierto?, dentro de unas horas más, probablemente, digamos, o a ver, o si es que yo hago la endoscopía, por ejemplo, me pongo un escenario clínico, hago la endoscopía, por decir una cosa, a las 5 de la mañana, ¿ya? Cuando entro, ya no está sangrando el paciente, ¿ya? El paciente está con vasoconstrictores. Y sé que a las 8 de la mañana llega mi colega, digamos, que hace endosonografía. Probablemente no sea una mala idea ya salir, ¿no es cierto? El paciente está en una unidad de paciente crítico y luego plantear, digamos, en conjunto con él, hacer, digamos, esto por vía endosonográfica, y si la endosonografía muestra que realmente son paquetes varicosos gigantes, tal vez sea una buena idea, por ejemplo, en ese paciente inyectar cianocrilato, ¿ya? O hacer un tratamiento endovascular. Pero claro, eso va a depender un poquito de caso a caso. Y lo que pasa un poco con la ligadura en el duodeno, ya que creo que lo mencioné, pero vale la pena volver a recalcarlo, es que tiene que ver con el grosor de la pared duodenal, ¿ya? Lo que pasa es que a uno, ¿no es cierto?, muchas veces lo que le enseñan, ¿no es cierto?, o sea, y lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, cuando uno hace una ligadura a nivel esofágico, uno tiene que aspirar, ¿no es cierto?, y tiene que ver que la varis, ¿no es cierto?, casi llega completamente, digamos, se aspira completamente y en ese momento soltar la ligadura. El problema de hacer eso en el duodeno es que como la pared es más delgada, si es que yo aspiro muy fuerte, ya puedo generar una perforación a nivel del duodeno. Y si no aspiro lo suficiente, ¿no es cierto?, y tiro el elástico, ¿no es cierto?, ese elástico se puede soltar y se puede lacerar la varis. Yo he estado, esto como digo, no es algo muy frecuente, yo he estado he estado 2 o 3 veces enfrentado a varices duodenales sangrando, y la verdad es que en esos casos en particular ni siquiera planteamos la posibilidad de hacer una ligadura, un poco por lo mismo. El otro problema también de la ligadura en el duodeno es la posición, ¿ya? Es difícil, digamos, ingresar con el barril, y a veces, digamos, la posición en la cual está el endoscopio con el barril también hace muy difícil la ligadura, y es más fácil hacer un tratamiento endoscópico en el cual haya una inyectoterapia. ¿Ya? También tiene que ver un poco con eso. La misma persona se refiere que en realidad si es que había algún score de riesgo aplicable a los pacientes no cirróticos. No, la verdad es que no. Ya yo creo que lo importante es ver cómo está la función hepática. No quiero entrar en confusiones, pero recordemos que algunos de los pacientes con hipertensión portal de origen no cirrótico igual pueden tener cierto grado de disfunción hepática cuando está muy avanzada la enfermedad, y probablemente en esos pacientes uno debería, no creo que uno pueda ocupar el Child o el MEL, pero debería sí un poco evaluar cuál es la función hepática antes de decidir algún tipo de tratamiento, pero no existe ningún score, digamos, que nos permita decidir. Tiene que ver un poquito con el juicio clínico y, como decía yo anteriormente, y creo que es súper importante, es la evaluación multidisciplinaria, ya discutirlo, digamos, en equipo, y en ese equipo tiene que participar hepatólogos, endoscopistas, radiólogos intervencionales, ¿ya? Y cirujanos. Eso. Bueno, muchas gracias, Álvaro, Muchas y a gracias todos a los que están ustedes y muchas conectados. gracias a la asociación por la invitación. ¿Ya? Gracias. Y bueno, lo dejamos invitado para la próxima reunión de octubre, que es enfrentamiento del paciente cirrótico en la unidad de paciente crítico.